El presidente Luis Abinader se vio obligado a echar para atrás un contrato con la friolera suma de 599 millones de pesos. Hay una ONG involucrada que tenía que ver directamente con quienes iban a recibir un servicio subcontratado que le costaría al Estado precisamente 600 millones de pesos. Alguien por ahí en buen dominicano se regó y el presidente, hay que decirlo, siendo autocrítico, pues echó eso para atrás. Juan Valdés nos tiene este y otros detalles y además yo quiero que Juan me explique casi al final de este comentario por qué no es tan inteligente unir el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Pero vamos primero con el tema. Y otra cosa, yo no entiendo entonces cuál es la necesidad de la reforma fiscal, a raíz de lo que tú me dijiste, de que supuestamente, no, eso lo va a decir él más adelante. Adelante. Gracias, saludos a Neudis y a toda tu audiencia. Bueno, nosotros desde la Asociación Dominicana de Profesores, juntos a 4 otros gremios de docentes, advertimos al gobierno dominicano. Porque no solo es la ADP. No, está la Asociación Dominicana de Técnicos y Supervisores, que es AMPROTET, está ASONADED y la Asociación de Directores de Escuelas Públicas, está CONDETRE, que es la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, y está Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, la cual yo presido. Y nosotros advertimos como miembros de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño Docente al Estado Dominicano, precisamente al ministro Ángel Hernández, por escrito, que esa contratación era ilegal porque la institución contratada es miembro de esa misma comisión de evaluación. ¿Quién es la institución contratada? Es la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, que es una ONG, una empresa que no tiene nada que ver con la OEA, sino tiene ese nombre, que ya en Argentina y en Colombia tiene un histórico parecido a este y que ha sido denunciada en los medios de comunicación en esos países y que aquí lleva años haciendo lo mismo que hace el PNUD, UNICEF. O sea, una especie de Transcorp Latam. O sea, es peor que Transcorp Latam. Porque Transcorp Latam, que compraron el nombre y le pusieron Transcorp de América Latina, pero que resulta que no es la empresa angloamericana. No, esta empresa tiene un nombre que es el que tiene legítimamente, pero esa es simplemente una empresa. No tiene que ver con la OEA. No tiene nada que ver con eso. Es una ONG que viene de España en particular, que ya en Colombia y en Argentina nosotros hemos puesto aquí los videos, que ha tenido un histórico idéntico al de la República Dominicana, pero el problema esencial lo tiene el ministro de Educación Ángel Hernández, que se presta a utilizar a una empresa que es miembro de la Comisión de Evaluación de Desempeño, una empresa que no es especialista en evaluación, aunque lo haya hecho antes, porque en una ocasión lo hizo en 2017 y tampoco lo hizo bien, y que se haga grado a grado, sin licitación y a espaldas de la comisión. Por suerte, el presidente de la República tomó una decisión correcta, yo le felicito, porque al final o lo hacía el gobierno o lo iba a hacer el Tribunal Superior Administrativo, porque fueron sometidos a la justicia por tal cosa. Ahora la clase docente se pregunta, ¿y si el ministro Ángel Hernández continúa violando las leyes, desconociendo los principios de la gestión pública, por qué se cancela el contrato y no se cancela al ministro, que es el que ha incurrido en el acto de corrupción? Porque el que ha firmado el contrato ha sido el ministro de Educación, con una persona que tiene su firma en todas las actas de reuniones de la comisión que se creó para evaluar a los docentes. Quiero que el pueblo sepa que los docentes de escuelas públicas no han sido evaluados en 6 años en este país, aunque la ley requiere que se evalúen cada 3 años. ¿Cómo vamos a mejorar la educación si ni siquiera son capaces de evaluar a los docentes y definir qué necesitan mejorar los docentes? Este es el único país donde son los profesores los que están exigiendo que se les evalúe. Pero el principal problema acá es, ¿qué pasó con Carlos Pimentel, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas? ¿Qué pasó con la Contraloría General de la República? Nosotros tenemos, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, el contrato y el registro de ese contrato por casi 600 millones de pesos. ¿Va a seguir el Ministerio de Educación violando la ley de compras? Sería bueno, Juan, en aras de que la audiencia entienda
plenamente esto que tú estás denunciando. Vamos a ver. Hay una ONG cuyo nombre evoca a la OEA y nos hace pensar que despacha directamente con la OEA. Cualquiera pensaría eso, aunque no es lo que ellos dicen. Perfecto. ¿Cómo se llama? Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, que es la OEI, que está aquí desde el año 2002. Perfecto. Ahí vamos. Ok, perfecto. Entonces, es una ONG que ya estaba trabajando durante muchos años con el sector de los maestros. Con el Ministerio de Educación. Ok, punto muy bueno ese. No estaba trabajando con los maestros, sino que estaba despachando o está despachando con el Ministerio de Educación. Tiene al día de hoy, solo en este gobierno, 1.514 millones. Tú me hablabas de Transcorp Latam. Eso es mucho menos que lo que tiene Transcorp Latam. 1.514 millones en todo tipo de contrato. El contrato de Transcorp Latam era de 1.300 millones. Entonces este es 200 millones más. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que nosotros tenemos una ONG, primero, que no paga impuestos, porque esta ONG aquí llegó con Milagros Ortiz Bosch en el año 2002, cuando ella como ministra de Educación y vicepresidenta de la República fue la que aprobó en su gestión que esta empresa tuviera el rol de lo que se llama una organización sede en este país. Ellos tienen un convenio sede, muy parecido al del PNUD, porque lo que hace la OEI es exactamente lo que hace el PNUD. El PNUD solo con el Ministerio de Educación en los pasados 4 años tiene más de 16.000 millones en contratos para hacer de todo en el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos contrato por contrato. Espérate. Hay que decir que, al menos en teoría, la razón por la cual República Dominicana busca a un organismo internacional para que se encargue de hacer una compra y o contratación, whatever, de cara a un servicio que se le va a suplir al Estado, es básicamente, y repito, al menos en teoría, para evadir o saltarse cualquier práctica de corrupción que pudiese ocurrir a nivel local entre funcionarios y el sector privado. Eso es lo que se dijo en teoría. Bueno, entonces tú quieres una mayor práctica de corrupción que la evasión de la ley de compras y contrataciones públicas. Nosotros como Estado no podemos tener a una institución externa llevando a cabo las compras y contrataciones del Estado. Entonces, ¿para qué tenemos un gobierno? O sea, si nosotros no podemos confiar en nuestros funcionarios, que tenemos que buscar una institución externa que los fiscalice, ¿para qué tenemos un Estado? ¿Para qué tenemos un gobierno? Con eso que tú me dices, el Estado lo que se declara es incompetente. Y te voy a poner un buen ejemplo. Las computadoras que se compraron en el Ministerio de Educación a través del PNUD. Supuestamente se busca el PNUD para hacer la asesoría experta y transparente. Tú sabes que supuestamente, tú sabes qué tipo de equipos aquí se adquirieron. Tú sabes que esos equipos no sirven al día de hoy. Pero no es solo eso, ¿no? Aquí se han comprado, por ejemplo, con la OEI, el edificio de lo que es el Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Suena bien, no fue alquilado ese. Ese no se alquiló. Ese se buscó a la OEI para que hiciera la transacción de la compra. ¿Para qué tiene el Estado que tercerizar un proceso de compra y contratación pública? Pero que el mismo Carlos Pimentel ostentaba en los medios. Cuando a él se le cuestionó sobre esos contratos en el gobierno pasado, su declaración en Telemicro fue: en este gobierno no hay un solo contrato del PNUD en ninguna de esas instituciones. Esos serán contratos heredados. Sí, él dijo. Bueno, pues nosotros tenemos todos los contratos que se han firmado en los pasados 4 años y no son heredados. Y el de UNICEF, más de 808 millones para trabajar el programa de alfabetización del primer ciclo de primaria y el programa de matemáticas. El UNICEF es especialista en esto. Juan, me temo que hay algo que nos estamos saltando en todo esto que tú has dicho. Me temo que hay algo que el gobierno no nos va a decir. Esto es una especulación mía, pero tomando en cuenta que tengo un buen averaje con mis especulaciones, hay que investigar, Juan, si en ese protocolo que hay de cara a los desembolsos de los préstamos que se le hace al gobierno, hay algo como esto. ¿Para qué tú quieres ese dinero? No, que tengo un asunto, pero un ejemplo, una computadora, pues mira, toma, yo te voy a dar el dinero, pero yo quiero que esa compra tú la hagas
teniendo, en este caso, pon tu UNICEF, o poner, de veedor o qué sé yo, intermediario, no sé, o contratista, etcétera. Habría que ver, porque me parece un poco raro lo siguiente. Él dijo del gobierno pasado. Es cierto que en los gobiernos de Danilo se hizo eso. Tiene años haciendo. Pero eso se ha continuado en estas dos gestiones. O sea, la que pasó y la que comenzó hace par de meses. Lo contradictorio es que sea Carlos Pimentel el que luchaba en contra de eso en los medios, que ahora es director de compras y contrataciones, que intente ocultarlo. Entonces, hay un tema. ¿Recuerda el tema aquel de la disonancia cognitiva? Bueno, ese es el problema. Mira, es que los funcionarios... James L. Owen, que lo viste ahí, él habla mucho de eso, la disonancia cognitiva. Yo le hablo más de la doble moral, double standards. Esos dobles estándares, esa doble moral, usted no puede porque el tema aquí está en la función pública. Yo te puedo decir algo. Robert Reich tiene un libro muy reciente titulado El sistema, ¿quién lo arruinó? Y te habla precisamente de la dicotomía que hay entre el control del Estado por grupos oligárquicos o por funcionarios realmente públicos del sector público. Nosotros no podemos aceptar en este país, bajo ninguna circunstancia, que se deleguen compras y contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque se duplica el costo y al final tú no tienes garantía de eficacia. Pero Robert Reich habla también del tema de la importancia de los sindicatos. Sí, Robert Reich te explica que realmente una de las razones por la cual ha disminuido la clase media en toda América es por la tendencia a la desaparición de los sindicatos. Porque él te habla... Es una tesis que puede ser refutada, ¿eh? Bueno, él es un exministro de Trabajo de los Estados Unidos y él tiene una serie de libros, toda una literatura con estadísticas, no con opiniones. Te lo digo porque si tú me hablas, y esto es un paréntesis para volver al tema, si tú me hablas de la importancia de los sindicatos, cosas que yo no dudo, y si tú me vinculas eso directamente a la erosión de la clase media, que es ya donde se pone el asunto como, si se quiere, polémico o discutible, yo te diría que tenemos entonces que recordar el tema de que el sindicato como tal no garantiza la lucha en defensa de los intereses de una clase social. No, el sindicato a corto plazo y en lo adelante se convierte en un organismo que socialmente lucha por sus propios intereses. Pero son los que intereses. No son los intereses, que no son los intereses del consumidor, no son los intereses del individuo que representa la clase media, son los intereses del grupo que políticamente hablando quiere mantenerse siendo quien tome las decisiones en ese sindicato. Bueno, la labor del sindicato en todo el mundo, de un sindicato, te voy a poner el caso de la ADP. Yo llamaría a eso, yo me permito llamarle a eso, el síndrome de Lenin. Bueno. Que cuando Lenin descubre, no, espérate, esto tengo que manejarlo yo, hay que darle una patada a Trotsky. Ahí, pum, ya, bueno, y después ya este muchacho, Stalin, se encargó de rematarlo. Es así, pero el caso de los sindicatos no es ese, no es su rol, no es su realidad. Y por ejemplo, gran parte de la pobreza que hay en este país, en la clase trabajadora, es por la desaparición de los sindicatos en general en el país. El mejor ejemplo que tú puedes tener de lo que debe ser un sindicato es la ADP, que muchos han querido cuestionar, pero la ADP es el único sindicato en América Latina en que en 54 años ha logrado defender los derechos de los trabajadores que representa. Vamos a estar claros, la función de un sindicato es exclusivamente esa. Sin embargo, la ADP en los últimos 5 años se ha dedicado a luchar no solamente por los derechos de sus trabajadores, que es su función, no es otra. Se ha dedicado a luchar por el derecho de los estudiantes, de las familias y de la educación. Realmente, cuando tú ves los sectores que en este país han logrado algo, por ejemplo, la educación, ha sido a través de las luchas sindicales. Porque aquí el sector privado, la oligarquía, ha eliminado el sindicalismo. Gran parte del problema que tiene este país ahora mismo de la pobreza tiene que ver precisamente con el deterioro del sindicalismo. Tiene que ver con la falta de defensa de los derechos de los trabajadores. Y en este caso, te estoy hablando de uno que es un ejemplo, que es la ADP, en defender los derechos de sus trabajadores. ¿Qué es lo que debe hacer todo sindicato? Por ejemplo, ese contrato que el presidente acaba de ordenar su cancelación ha sido cancelado porque la Asociación Dominicana de Profesores
ha denunciado que esto iba en detrimento de la calidad. O sea, la ADP. La ADP, de la calidad del gasto, y lo sometió a la justicia, al tribunal. O sea, el ministro debería estar hoy destituido. Pero ¿qué fue lo que hizo? Espérate, ¿qué fue lo que hizo esta ONG? Esta ONG primero buscó a la empresa que se iba a encargar de evaluar a los profesores. Eso es parte de lo que hizo. Porque fíjate ¿Y qué empresa buscó? ¿Qué empresa ganó? Esa empresa no ganó, porque es que no hay un proceso competitivo. ¿Qué sucedió aquí? Ellos buscaron a Juan de los Palotes. Ellos buscaron una empresa en México que se llama Ceneval. Es el Centro de Evaluación Educativa de Educación Superior en México, sin ningún tipo de proceso. A nosotros nos mintieron diciéndonos que se habían comunicado con el Centro de Mediciones Educativas en Chile, el MIDE. Y cuando nosotros llamamos a Chile, a la directora ejecutiva, los desmintió por escrito. O sea, eso es un acto de prevaricación, y la prevaricación es corrupción. El presidente de la República se comprometió con la ADP a que ese contrato se cancelara y que se hiciera una licitación pública internacional. Pero ya perdimos 2 años esperando la evaluación del desempeño de los docentes. ¿Quién va a pagar las consecuencias de esto? Ángel Hernández va a continuar violando las leyes, y cuando lo descubren y lo denuncian, lo paran y ya. Entonces, ¿por qué están cuestionando a los profesores? ¿Por qué cuestionan a otros sectores? Nosotros, como educadores, lo que queremos es que haya mejor educación en este país, pero eso no se logra sin evaluar a los docentes. Somos los docentes los que queremos que nos evalúen, porque también hay muchos mitos sobre la educación dominicana. Gente muy inexperta te habla del fracaso de la educación dominicana y se lo quiere atribuir a los docentes sin saber nada de educación, porque el docente no incide en más de un 30% en los factores ligados a la calidad de la educación. El 70% de la calidad de los factores ligados a la educación dependen de las autoridades. Solo tienen que leer el artículo 58 y 59 de la Ley General de Educación para que se den cuenta quienes lo dudan. Ahora bien, ¿qué pasa Pero ese hoy? último argumento que tú has dicho puede ser un brebaje moral aliciente para que los profesores dominicanos se disocien de su responsabilidad. No, para que la conozcan. Ser potables en la labor de la enseñanza. Mira, la educación es un ejercicio de vocación. Yo que trabajo tanto en el sector privado como en el público, te puedo decir que aquí tenemos súper profesores. Los profesores de las escuelas públicas de este país son superhéroes. Mire, trabajar en una escuela pública en este país es inhumano. Entonces, usted no puede conciliar una labor tan noble como la de la educación con condiciones infrahumanas para su ejercicio, desmoralizadoras. O sea, usted tiene un ministro que tiene 2 años atacando y denigrando. En esa reunión con el presidente, también se le ordenó al ministro que volviera a autorizar los descuentos que se le hacen a los maestros hace 40 años. Cuando un docente entra al sistema y quiere ser parte de su sindicato, que lo es automáticamente, el ministro estaba tratando de desafiliarlo, de destruir la ADP, impidiendo que los maestros se afilien a su sindicato, no autorizándoles el descuento. Pero que tienen 40 años haciendo. Está revelando que el presidente desautorizó públicamente al ministro. No públicamente, en esa reunión. Sí, en la reunión con el gremio. Públicamente en esa reunión. Estaba el presidente de la República, Luis Abinader. Es que el ministro Ángel Hernández no actúa por consenso con el Estado dominicano. Escúchame. Vamos por parte. Antes de llegar a ese punto que tú tocaste es el mismo. Ahora. Tú me estás revelando que una reunión en donde estaba el ministro de Educación y que estaba también el presidente. ¿Y la vicepresidenta también. ¿Y quién más estaba ahí? El ministro de Salud y el ministro de Obras Públicas. No puedo comprender qué buscaban en esa reunión. Porque la reunión, el objetivo que tenía la reunión era dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo ADP-MINERT en la presidencia firmado frente al defensor del pueblo, y parte de los compromisos tiene que ver con el hospital de los maestros. Déjame explicarte por qué estaban ahí ambos ministros. Okay. El hospital de los maestros. Okay. Señores, el sistema de salud de los maestros aquí es denigrante, es tétrico. Entonces se pidió, bueno, tienen que tener los hospitales, está Obras Públicas y está el de Salud. ¿Y en qué tesitura le pide el presidente al ministro que eche para atrás eso? ¿Cómo se lo pide? Bueno, lo que sucede es que nosotros... ¿En qué ánimo, por así decirlo? Como gremio, el presidente se comprometió con el gremio, con el presidente de la ADP y la comisión que estaba ahí, a que ese contrato se cancelara y se hiciera una licitación pública. También a que se retomara el descuento de la membresía al sindicato, porque el ministro, desde que entró
lo que ha intentado hacer ha sido destruir al sindicato. Fulcar no hizo eso, esa partecita. Ningún ministro antes lo ha hecho. No, ningún ministro. Te puedo decir la realidad. Ningún ministro, porque mira, hoy en día nuestro país aquí no hay una democracia. Aquí hay una corporatocracia oligárquica. Aquí, lamentablemente, hoy en día, los intereses que controlan este país no son políticos, son económicos. Aquí la filosofía política hace rato que pasó a otro lado. Aquí no hay una visión política de gestión del Estado. Aquí hay una contradicción enorme entre los intereses económicos que hoy en día dirigen el Estado dominicano y el derecho de la ciudadanía a un gobierno auténticamente defensor de los derechos de la ciudadanía. En el tema de educación la cosa es peor, porque en educación tú tienes hoy en día un asalto a los fondos del 4% para la educación. Esas instituciones, PNUD, UNICEF, OEI, Educa, que tú ves a Educa, un representante de los intereses empresariales. Entre los intereses empresariales y los derechos ciudadanos a la educación no hay coincidencia. Entonces, tú tienes lamentablemente decenas de miles de millones en gasto del 4% para la educación. Y luego el ministro sale a la prensa diciendo que todo el dinero se le va en los sueldos de los docentes. Totalmente falso. ¿Tú sabes cuánto dedica el Ministerio de Educación al total de remuneraciones a los docentes, incluyendo jubilados? Un 55% de su presupuesto. Mira, ¿cuál es el promedio en América Latina? 71. Pero es que eso no tiene por qué ser un ejemplo a seguir tampoco, espérate. ¿El promedio? No tiene por qué ser un ejemplo a seguir. Sí, en este caso sí, porque hay principios. Si un organismo invierte el 70%, 71. 70 de su presupuesto en sueldos solamente, eso no es un buen indicio de gerencia. Claro, porque en educación aparte de, tú tienes infraestructura y tú tienes, por ejemplo, la parte energética, tienes mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea, no lo eso no solo vamos a hablar claro. Mira, te voy a explicar cómo funciona. En Europa supera el 80%. Lo que pasa es que la distribución del gasto en educación, para responder a esta inquietud tuya, la distribución del gasto en educación, el mayor gasto en el mundo entero, en todo el planeta, es en los recursos humanos. Ojo, este país está 17% por debajo del gasto de esta región. Y si nos vamos a los países desarrollados, en 2 minutos, es más de un 30%. 2 minutos, quiero que le expliques a la audiencia por qué no es una buena idea unir el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, algo que a simple vista parece una buena, o sea, sí parece una buena idea. No lo es. Primeramente, lo único que se intenta con esa fusión es tomar los fondos del 4% para financiar la educación superior. Nosotros pedimos a Sigmund Freud y al Ministerio de Administración Pública la investigación, los estudios de factibilidad que sustentaran esa propuesta y no la tienen. Nos informaron por escrito que ellos no tienen ninguna investigación, ninguna propuesta. Entonces el alegato de que se va a mejorar la educación no tiene ningún sustento. La educación se basa en la investigación, no en los argumentos ni en la retórica. También, ¿de dónde se van a sacar los fondos? Del dinero de las escuelas públicas. Las escuelas públicas están en miseria, no tienen agua, no tienen buena ventilación. ¿Para qué? Para financiar la educación superior, porque ahora mismo el MESIT tiene un presupuesto de unos 20,000 millones de pesos. ¿Qué intentan hacer ellos? Tomar esos 20,000 millones de pesos del presupuesto de las escuelas públicas. ¿Por qué tienen las escuelas públicas que tienen desde 1997 su 4% que tomarlo para dárselo a las universidades, a la educación superior? Cuando hay una ley de educación superior que tiene su presupuesto asignado. Antes de que existiera el 4%, ya existía el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, y tenían su presupuesto. Ahora, ¿qué está pasando acá? ¿Quién conforma el gabinete presidencial de educación? ¿Quién conforma el gabinete para la fusión? Los rectores y vicerrectores universitarios, exrectores, que son los mismos contratistas del Ministerio de Educación. Este es el único país donde los contratistas del Estado son los que están involucrados en una comisión para definir una política de Estado de la cual ellos se benefician. Señores, eso es corrupción al desnudo. Aquí nosotros no podemos definir lo que es el destino de la educación escolar por un grupo de rectores universitarios que no tienen nada que ver. En los gobiernos de Danilo Medina no existía símil con lo que tú has dicho ahora. En ningún gobierno anterior, porque es que aquí siempre ha existido. Cuando tú estás hablando a partir de la ley de educación del país, 1997, existe un 4% para la educación y existe una ley de educación superior a partir del año 2002. Señores, yo les digo a todo el pueblo dominicano, vayan a una escuela pública. Vean las condiciones de miseria en que se educan los niños a las escuelas públicas de este país. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué gobierno en el pasado? ¿O ahora de dónde le salió la locura
de tomar el dinero de las escuelas públicas para financiar a las universidades. Lo único que se quiere con la fusión del MESIT y el MINERT. ¿Cuáles universidades? No, es todo, porque es el MESIT. Es el presupuesto del MESIT. Escuché la pregunta, ¿a cuáles universidades se va a beneficiar? Hoy en día el MESIT financia a la UAS. El 65% del presupuesto del MESIT se va en ese financiamiento. El ITCC. Está UTECO, está la parte del Instituto Técnico de Loyola y las subvenciones a universidades privadas que da el mismo MESIT, las becas del MESIT. Todo eso se quiere tomar del presupuesto de las escuelas públicas, cuando las escuelas públicas están en miseria. Señores, entonces lo peor es, ¿quiénes conforman la comisión para esto? Los mismos rectores y ex rectores universitarios del sector privado. Ahí no hay un representante de las escuelas. Ese dinero es de las escuelas. Ese dinero no lo puede estar manejando el mismo sector privado, que son los rectores y ex rectores universitarios. Yo creo que el presidente de la República y la vicepresidenta necesitan asesores distintos. Porque primero, yo como especialista en educación les puedo decir que aquí no hay ninguna evidencia de que la fusión del MESIT y el MINERT vaya a mejorar la educación dominicana. Ahí lo que hay es un asalto a los fondos del 4%. Yo los he desafiado a que me demuestren de qué forma van a mejorar la educación dominicana. ¿Qué tiene que ver la andragogía con la pedagogía? ¿Qué dominio tiene? Cuando la gente. Bueno, el punto está en que el sistema escolar se basa en los principios pedagógicos, el sistema universitario en principios andragógicos. La tarea que le dieron a las universidades de este país de hacer libros de texto, por ejemplo, para las escuelas, un fracaso total, una estafa también, porque no hubo licitaciones. Ahí no hubo ningún proceso competitivo. Tú ves universidades que no son capaces de hacer sus propios libros, queriendo hacer libros escolares. Cientos de errores conceptuales, procedimentales y actitudinales. Bueno, peor que eso es el tema de que eso se da cuando las universidades han sido cooptadas intelectualmente por el progresismo que promueve, entre otras cosas, las nefastas políticas identitarias y la revisión histórica, por ejemplo, de donde emanan aberraciones como de que República Dominicana es un estado ilegítimo porque se construyó sobre la base del supremacismo blanco. En fin. Hay una serie de premisas lamentablemente falsas. Aparte de lo económico. Claro que sí, pero es que lamentablemente aquí hay toda una agenda con esto. Aquí ahora mismo yo creo que la población dominicana debe estar más alerta que nunca, porque la educación dominicana lo que va es de mal en peor. Juan, en un minuto ya. Tú me dijiste a mí que se han ahorrado 70,000 millones. No es ahorrado. Estamos hablando de la subejecución presupuestaria. Sí. Dinero que no se gastó, que sobró. Que no se gasta. Y que, oigan esto, y que el Ministerio de Educación se lo envió a no, lo que hace es devolverlo. Sí, ¿Qué va a hacer? Lo devuelve. Pero señores, miren. Es que el ministro no se lleva eso para su casa. Sobraron 70,000 millones. Busquen ahí 10 camiones. No es así. Él le devuelve eso a Hacienda. Entonces, 70,000 millones. Tú estás hablando de 4 años. Sí, yo sé. Pero que están ahí, según tú dices. Bueno, la subejecución presupuestaria, el año pasado solamente hubo una subejecución presupuestaria superior a los 23,000 millones. Mira, entonces yo me pregunto, entonces, ¿por qué la necesidad de la reforma fiscal si el gobierno tiene, yo no sé si que la cosa como que, si tiene, bueno, hagan una reforma por 52,000 millones, qué sé yo, porque tenemos 70,000 millones clavados del 4% que no se han utilizado. Mira, lo que sucede es que lamentablemente acá el pueblo dominicano está siendo confundido y se le está mintiendo. La educación pública está hoy en día en su peor momento de este siglo. No sobra un centavo del Ministerio de Educación para estar regalándoselo al sector privado o para estar fusionando el MESIT y el MINERT. Y lo peor ahora mismo es la corrupción que impera en el Ministerio de Educación con contrataciones ilegales. Aquí han puesto en la prensa 600 profesores fueron desvinculados porque están en el extranjero. ¿Y ustedes creen que eso pasa sin la participación de los funcionarios públicos? A quien hay que cuestionar es a esos funcionarios. Ahora bien, 600 maestros es el 0.002% de los maestros. Ahí el problema está en la gestión. ¿Y por qué el ministro Ángel Hernández incurre en la firma y aprobación de un contrato de casi 600 millones que tiene que ser cancelado por el mismo presidente y no hay ninguna consecuencia? Entonces yo creo que el pueblo dominicano se merece otro tipo de funcionario público. Ni Carlos Pimentel, ni el Contralor General de la República, ni el ministro de Educación
han hecho su trabajo correctamente en esas contrataciones. Y les pregunto, ¿por qué las consecuencias solo van para el que se roba una gallina y no para el que se roba la granja? En este país no podemos continuar de esa manera. Mira, me recordaste Rebelión en la Granja de George Orwell. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan. Juan Valdés, experto en educación, acá en Impolíticamente Correcto. En pie, hasta el próximo.